Sí, es el tema relacionado con lo que es gobierno de datos, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado sobre un libro famoso que es el Dama de M-Book, que es la guía, el framework, el marco de trabajo que nos va a permitir analizar, poder tener una guía, ¿sí? Para armar lo que es la gestión de datos, el gobierno de datos. No son, por si acaso, son cosas diferentes. La gestión y el gobierno de datos son cosas diferentes. Más adelante vamos a tocar que deben ser, las dos deben trabajar de la misma forma, es decir, deben acompañarse una con la otra, pero son dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto del gobierno de datos, ¿sí? Que está basado en ese libro, que es una guía y demás, ¿sí? Bueno, como toda guía, no es que es una regla, ¿de acuerdo? No es algo que está tallado en una piedra, sino que es una guía que nosotros tenemos que ir utilizándola de la mejor manera para poder resolver los problemas que tengamos, en este caso con el gobierno de datos. Hay muchos frameworks de todo estilo, ¿no? Que nos permiten eso, guiarnos para resolver los problemas. Por ejemplo, las ISOs, ¿no? Hay un montón de ISOs para todo. Y yo pienso que las ISOs igual no son reglas, no son cosas que se tienen que seguir una tras otra, instrucciones, sino son lineamientos que podemos utilizar lo mejor que nos sirva para nuestra organización, para el caso que queramos resolver. Entonces, esto va por ahí, ¿de acuerdo? Hemos hablado de los datos, ya, hemos hablado sobre la información, todo esto ya lo vimos la clase pasada, y nos faltaba revisar esto, ¿de acuerdo? Los datos como activo organizacional. Hemos hablado incluso ya en clases pasadas de qué es activo, ustedes son expertos en eso, ¿de acuerdo? Y hemos definido entonces que los datos son un activo intangible de las organizaciones, ¿de acuerdo? Que necesitan control y gobernanza constante, ¿sí? Control y gobernanza constante. Y tenemos que identificar la propiedad o los propietarios de los datos. Más adelante también vamos a ver un diagrama donde se expresa eso de forma más clara. ¿De acuerdo? Y hay un ciclo de vida que cumplen los datos, que es la creación, el almacenamiento, uso, archivo y eliminación. ¿De acuerdo? Y a veces este flujo parece tan obvio, tan sencillo, pero no lo cumplimos. No lo cumplimos y ahí es donde se generan problemas, ¿no? La creación creo que no hay nada que decir, se crean todo el tiempo los datos, hemos hablado todo el tiempo al respecto. Almacenamiento, que se van a guardar, hemos hablado de que las bases de datos son justamente quienes nos permiten almacenar esa información. Su uso, por supuesto, el archivo, ahí empieza el problema. Archivo y eliminación, ¿sí? Ojo, no podemos tener permanentemente, de por vida, los archivos, los documentos en algún lugar, ya sea local o en la nube. Todo cuesta, ¿no es cierto? Todo cuesta. Entonces, cuando ustedes vayan a ofrecer un negocio, cuando ustedes creen un negocio, esos dos últimos elementos, piénsenla bien, ¿sí? Piénsenla bien. ¿Por qué? Porque el archivar y el eliminar tiene que estar bien establecido con el cliente, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Qué parte de la información lo vamos a tener archivado por si lo necesitan para auditorías, para cualquier cosa? Y la eliminación, ¿en qué momento se van a eliminar? Tiene que haber un periodo igual de tiempo, cada año, cada 3 años, tiene que haber un momento en que eliminemos la información. Es más, tiene que haber un acuerdo con el cliente en el que él podría decirnos, ¿saben qué, señores? Vamos a dejar de trabajar con ustedes y tienen que eliminar nuestros datos y me tienen que dar un respaldo de que mi información ha sido eliminada. Porque el dueño de los datos es el que genera normalmente, y en este caso, en la mayoría, es la empresa, el cliente con el que trabajamos, ¿no? Entonces, y hoy en día eso se está volviendo mucho más problemático, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto de archivado y eliminación, porque generan costos que al principio no lo tomamos en cuenta, son costos ocultos, y bueno, después los pueden cobrar muy caro. ¿Cuáles son los principios de la gestión de datos? ¿No? En esa parte del libro habla sobre que los datos tienen valor económico real, ¿sí? Que deben estar salvaguardados, o sea, en un lugar seguro
y debe manejarse con confidencialidad, ¿no? Tiene que ser esa gestión de forma sistemática y repetible. Entonces son conceptos que, si bien otra vez parecen muy teóricos, que muy repetitivos, pero son muy importantes. Eso de seguridad y confidencialidad, otra vez, ¿no? Un tema muy importante. Sin ir más esta mañana, sí tuve una reunión con un alumno que está haciendo un asistente de inteligencia artificial, ¿no? En otra carrera, y está haciendo justamente para la universidad, está haciendo un asistente. Entonces lo que le dije, ¿te has asegurado que la información que vas a utilizar está aprobada por la universidad? O sea, no porque la tengas ahí a tu disposición, que la puedas descargar, utilizar, la puedas hacer lo que quieras con ella. Entonces, asegúrate de que la universidad te va a proporcionar los derechos, la posibilidad de utilizarlos, porque después se te pueden venir problemas bien serios, ¿no? Si no tienes esa, esa aprobación, ¿no? Y el tema de que sea sistemático, repetible, que sea todo el tiempo y que no cambie, ¿no es cierto? Que no cambie, porque en algún momento vamos a necesitar revisar auditorías y demás. Ahora, ¿cuáles son los retos de la gestión de datos? ¿No? Todo lo que hemos hablado hasta el momento, todos los pasos, los elementos que nos permiten llevar desde el OLTP hasta el OLAP, todo es un reto, todo es un reto, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de conceptos que ahí hemos visto, datos fragmentados y en silos, ¿no? Tenemos datos por todo lado, calidad de datos inconsistentes, ¿de acuerdo? Ese es otro dolor muy grande en las empresas. Puede ser que estemos muy digitalizados, pero nuestros datos están inconsistentes por todo lado. Y unir eso es otro reto. Falta de gobernanza, lo que estamos hablando, resistencia cultural, ¿no? Todavía hay gente que no confía en los datos, no confía en la inteligencia artificial, no confía en todo lo que estamos haciendo actualmente, y entonces eso se traduce en un valor muy difícil de cuantificar. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿No? Esa estrategia tiene que estar, o sea, tiene que ser parte de la estrategia general de la empresa, ¿no? Si la alta dirección no es consciente, no apoya a lo que es la estrategia de datos, estamos en un serio problema, ¿no? Porque ellos tienen que ser los primeros que nos guíen, nos digan, datos, manejen datos, utilicen gobernanza de datos, ¿no? Que capaciten, que presionen para que la gente trabaje de esa manera. Y obviamente todo alineado con el negocio. Los principios, reglas y valores que guían la gestión tienen que estar definidos, pero primero la visión, ¿no? ¿Qué se espera lograr con los datos? ¿Se acuerdan? La visión, cuando ustedes arman una empresa, tienen que definir. Parte de esa visión ya hoy en día tiene que estar alineada con datos, ¿no? Los principios, reglas y valores que guían la gestión y los objetivos que también hemos hablado, que tienen que ser de tipo SMART, ¿no? Y la gobernanza, que son, bueno, todo lo que maneja las políticas, procesos, métricas y mecanismos de control, roles y responsabilidades, tiene que haber un plan de implementación y por último los indicadores. Como para todo tenemos indicadores, igual para lo que es gestión de datos tiene que haber indicadores. A ver, después de ver esta parte, ¿no? Y de que ustedes ya son expertos en indicadores, KPIs, OKRs, ¿no es cierto? Hemos visto de todo eso, toda esa parte de manejo de la estrategia de la empresa. ¿Qué indicadores le podrían sugerir a alguien que quiere empezar a hacer gobierno de datos? ¿Qué le sugerían? ¿Cómo podrían medir que estamos avanzando en gobierno de datos? Tiene que haber una forma de medir, si no, puede ser un buen ejercicio, pero nada más. Ahí está todo lo que se tiene que hacer con estrategia de datos, retos de la gestión de datos. A ver. Ya. Entonces se podría hacer una medición de eficiencia antes y después con los datos para ver si es que los datos ayudan a
¿Eficiencia en qué sentido? Alineado con los objetivos que tenga la empresa inicialmente. Ya, ok. Si quiere vender más, si quiere mover inventario. ¿Está bien? Entonces, estaríamos tratando de demostrar que gracias al gobierno de datos somos más eficientes. ¿Ok? Debería estar alineado con eso. Otro. Gracias. Otro. Tal vez la reducción de la redundancia de datos. Genial. En un departamento tenga que escribir el cliente a Ramón Pérez y tratar el movimiento en su cuenta bancaria. Y luego que en otro departamento vuelven a escribir el cliente Ramón Pérez y tratar de accesibilidad para el mismo cliente. Muy bien. Sí, evitar la redundancia. Buen ejemplo. ¿Ok? Es muy bueno, pero bastante complicado de medir. Accesibilidad a los datos. Muy bien. ¿Algo más? Entonces, fíjense que así como hay indicadores para ventas, hay indicadores para todo lo que sabemos dentro del negocio, para datos también tiene que haber indicadores. Todo el tiempo hay que ir midiendo. Deberíamos tener un dashboard de gobernanza de datos para ver cómo está yendo todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Los datos que son fundamentales para todo, y hoy en día, sí, la IA. Sí, la IA. Hace 5 minutos estaba leyendo una noticia de que en la bolsa muchas empresas están cayendo por el tema de los nuevos modelos que están saliendo de IA, ¿no? ¿Han escuchado el modelo Mitos? ¿No? El modelo Mitos de seguridad que ha alarmado a todos, que ha detectado problemas, ha detectado eh, o sea, barreras de seguridad que se pueden violar, que nadie se dio cuenta desde hace 25, 27 años atrás, ¿no? Ese modelo ya lo hizo. Es más, dicen, eso no sé si estará verificado, que el que estaba trabajando con ese modelo le dio el reto, ¿sí? Para que dentro de un sandbox, o sea, una caja donde se supone que es segura y no podría salir nada, le dio el reto al modelo de que salga y le mande un correo para verificar que logró violentar la seguridad de ese sandbox. Y lo hizo, le mandó un mail mientras estaba tomando un café y de espaldas, ¿no? Entonces, dicen que ese modelo es muy peligroso, por eso se han reunido las empresas más grandes para ver qué se puede hacer, cómo se puede solucionar ese problema. Entonces, datos más IA, ¿sí? Es una combinación muy buena. Pero, ¿sí? Lo que necesitamos es que esos datos y esa inteligencia artificial que vayamos a manejar, tenemos que tener estrategias para cumplir la integridad corporativa y la gestión de riesgos, ¿no? Privacidad de los datos e inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Ahora, en este SGE, que es digamos, el sistema de información, de gobernanza más bien, ¿sí? Lo que tenemos que ver es que, digamos, hace unos cuantos, 3, 4 años, tal vez un poco más, ¿sí? Teníamos que el directorio era el que definía todo, ¿no? Era el que decía, así vamos a hacer, de manera muy rudimentaria, manual, ¿no? Luego hemos pasado a esa gestión ya de los activos, ¿no es cierto? A los activos digitales. Y hoy en día, ¿sí? Esta gobernanza ya tiene que ser de forma automatizada, ¿no? Entonces, ahí en el principio teníamos una junta directiva donde se definía derechos de accionistas y prevención de fraude. El buen gobierno tradicional exige supervisar a las personas y los procesos financieros. Esa era una forma de gobernanza, ¿no? Luego apareció esta ley, la 21719, que maneja la privacidad de los datos, ¿no? Y expande a proteger los derechos humanos digitales, ¿no? Donde ya sabemos que hoy en día tenemos esos derechos que están basados en la anonimización y transparencia absoluta, ¿no? Que nuestros datos no deberían ser mostrados por cualquiera. Y en esta última fase, donde ya todo es automático, tenemos la decisión en base a la IA, donde los sistemas de forma autónoma
deberían verificar, deberían manejar la ética empresarial. Obviamente, tiene que estar configurado con algoritmos que prevengan los sesgos, ¿no? Eso de los sesgos es un tema igual muy, muy, muy complicado hoy en día en la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles los principios universales? Aquí tengo una matriz donde se va a resumir todo, ¿no? En el SGE, ¿no?, que es la transparencia, teníamos reportes financieros e impacto precisos. Pero ya cuando pasamos a la siguiente, que ya tenemos esos datos de manejo de digitalización o el manejo de los datos digitalizados, tenemos las políticas accesibles y aviso de origen de datos. Cuando ya pasamos a lo que es la inteligencia artificial, tenemos una lógica visible y explicabilidad, ¿no? Aquí lo que tenemos que tratar es de que lo que antes, actualmente todavía se llama caja negra a la inteligencia artificial porque está basado en redes neuronales, se vuelva en una caja de cristal, o sea, que sea transparente, que podamos entender qué está pasando ahí, ¿no? Ese es un reto que tenemos. La rendición de cuentas, responsabilidad fiduciaria de la Junta. Luego hemos pasado al modelo de prevención y certificados, o los DPOs, y al final tenemos la responsabilidad humana sobre fallos, ¿no? La seguridad y robustez, gestión de riesgos y anticorrupción, teníamos ese manejo. Luego hemos pasado al cifrado, pseudonimización y reporte de brechas. Y finalmente estamos con la protección contra manipulación y ataques adversarios. Y en el tema de la justicia y ética, ¿no?, tenemos una cultura de respeto y diversidad cuando trabajamos en esa primera fase. En la segunda, proporcionalidad y límite de tratamiento. Aquí es como que un tema de derechos, ¿no? Y finalmente, la inteligencia artificial, mitigación de sesgos y prevención de discriminación. Otra vez tocamos eso del sesgo y discriminación. Entonces, a propósito de esto, ¿no?, creo que ya lo hemos mencionado. La ética, ¿qué es la ética? ¿Qué es la ética? Creo que más que todo es cómo ahí puede llegar a comportarse entre lo bueno y lo malo. Algo ético es algo bueno por ahí. Ok, buen principio. ¿Qué más? ¿Qué es la ética? Ok, está bien. ¿Algo más? ¿Cuándo saben que están siendo éticos? Cuando causas un bien, me gusta, un bien común. ¿Sí? Para mí la ética es decidir, ¿sí?, lo que está bien y lo que está mal, creo que ya lo dijeron, pero lo que está pasando hoy en día, que esa ética ya es como que no es lo mismo para todos, ¿no? No sé, el otro día escuché una entrevista a no sé si era una abogada o un abogado, y lo dijo así, tal cual. Yo no creo en la ética. La ética no existe. Yo como abogado o abogada tengo que defender a mi cliente así sepa lo que haya hecho. Así sepa, haya hecho lo que haya hecho. Yo tengo que defender. Me pagan por defenderlo. Wow, dije. Entonces, ahí la ética ya no funciona, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, nosotros estamos yo diría, en otro nivel, no estamos pensando, creo, de esa manera, y debemos manejarnos con ética, ¿no? ¿Y por qué hablamos de ética cuando estamos hablando de datos, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Porque tenemos que, por ejemplo, en esta última parte, ¿no?, mitigar los sesgos y la prevención de discriminación. Los modelos de inteligencia artificial en su mayoría están entrenados ¿dónde? ¿De dónde vienen esos modelos? De Estados Unidos, de Europa, de China, ¿no es cierto?, de Asia. Entonces, están entrenados con esa información, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí es donde existen los sesgos, ¿no? Existen los sesgos.
Por ejemplo, yo he visto o he escuchado casos en los que cuando ustedes mandan su currículum a este tipo de empresas de afuera, ya tenemos una desventaja por ser latinos, ¿no? El modelo va a sesgarnos. Y en el caso de discriminación, lo mismo, ¿no? Ahí ya tenemos discriminación, ¿no? Y estos modelos de inteligencia artificial, como están entrenados otra vez con toda esa información, seguro que tienen temas de discriminación, porque la mayor cantidad de información probablemente viene de esas épocas donde sí se planteaba la discriminación muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, vi un modelo donde querían saber qué lugares, con un modelo de inteligencia artificial, querían saber qué lugares son más propensos a crímenes, ¿no? A crímenes. Y una de las variables del modelo era la etnia, de cuál provenía la mayoría de la gente de ese barrio, ¿no? Y salió que los barrios, esto fue en Estados Unidos, que los barrios donde tenían más gente de color, afroamericanos, así se dice, pues tenían más alto el índice de criminalidad, ¿de acuerdo? Entonces, habría que revisar ese modelo si realmente está bien hecho o está sufriendo un tema de justamente de sesgo y discriminación. Bien, entonces, esta ley de la 21719 que maneja lo que es la privacidad de la información, ¿no? Lo que habla es de que hay alguien que es el dueño de esos datos, ¿no? Dueño. Vamos a ver que hay diferentes perspectivas, por lo menos dos en lo que se refiere al dueño de esa información, ¿ok? Entonces, este titular es una persona natural, dueño absoluto de la información. Nosotros somos dueños de nuestros datos, ¿de acuerdo? Pero alrededor, ¿sí? Tenemos un ámbito en el que se maneja primero, ¿sí? La agencia, una nueva autoridad fiscalizadora autónoma con potestad sancionatoria. Es decir, que tiene que haber una institución que va a vigilar esa privacidad, ¿no? Va a controlar. Tenemos el responsable que decide fines y medios, debe aprobar licitud y recabar consentimiento. O sea, existe otro ente, ¿no? Que debería manejar nuestra información, nuestros datos, quien nos debe cuidar, ¿no? Y un tercero mandatorio encargado trata los datos por cuenta del responsable, asume responsabilidad solidaria. Es decir, que hay un tercer elemento, ¿no? Que puede utilizar los datos de manera que, otra vez ética, pero que no sea que, digamos, pueda revelar información demasiado personal. Tienen que poner límites, ¿no? Entonces, este es el ámbito territorial extendido a partir de nuestros datos. Y esta ley aplica a entidades extranjeras sin presencia física, sin monitorear o venden servicios a titulares. Por ejemplo, en Chile, ¿sí? Hubo un problema donde información se filtró, ¿no? Y la vendieron y entonces se generaron muchos problemas, ¿no? Hay demandas, hay juicios. Seguramente han escuchado casos, ¿no? En los que se filtra información y después inclusive dicen que la están vendiendo, ¿no? Que la están vendiendo en redes, en otras redes. Bien, entonces, más allá de esos estándares, como este arco, ¿no? Tenemos el acceso, confirmar tratamiento, origen y destinatarios, la rectificación, corregir datos inexactos, desactualizados o incompletos, la supresión, derecho al olvido por revocación o caducidad, la oposición, frenar el uso de datos por interés legítimo, la portabilidad, exigir copia en formato electrónico estructurado, y el bloqueo temporal, suspender tratamiento en 2 días hábiles durante reclamos, ¿no es cierto? Este es un ejemplo, ¿sí? En el que se está armando ya como que marcos legales en los que vamos a manejar nuestra información, nuestros datos, ¿no? ¿Cuál es el imperativo operativo? El ejercicio de derechos debe ser expedito, electrónico y gratuito. El silencio habilita reclamación directa ante la agencia, ¿no? Entonces quiere decir que, por ejemplo, en Bolivia nos falta un montón sobre esto, ¿no? Nos falta un montón, no tenemos nada. Si se filtra la información, por ejemplo, del hospital, nuestros cardex médicos, aquí no pasa nada, ¿no? No pasa nada. En cambio, en otro país, eso tiene cárcel, ¿no? Que puedan saber cuáles son nuestros problemas de salud,
es muy complicado. Entonces, ¿cuáles son las bases de licitud y categorías de riesgo? ¿No? Podemos usar estos datos. Ahí está la primera pregunta crítica, ¿no? Tiene que haber una base legal que nos permita decidir si podemos o no utilizar esos datos, ¿no? A partir de eso, podemos tener un consentimiento libre y inequívoco. Eso maneja mucho los abogados, ¿no? ¿Por qué? Porque son datos que están ahí hace tiempo, han cumplido, no sé, tantos años que ya todos los manejan, entonces es un tratamiento lícito, no hay ningún problema. Pero si tenemos una ejecución de contrato, obligación legal, en la que no se pueden utilizar todos los datos, entonces es lícito, pero sin consentimiento, ¿de acuerdo? Y en el caso de interés legítimo, es lícito, pero sujeto a derecho de oposición, ¿no? Esto es más o menos como los abogados lo deberían manejar, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las categorías, no? Datos estándar, financieros, comerciales, requieren base legal simple, ¿de acuerdo? Los datos biométricos, aquí ya comenzamos con el problema. Los temas de la huella, el iris, la voz, requieren informar sistema específico y finalidad. Por ejemplo, hace cuánto, a ver, les digo, hace unos 3, 4 meses, habían trabajos en esas plataformas de afuera en las que únicamente les pedían que hablen, que lean artículos, lean, no sé, historias a una grabación, ¿no? A un sistema que les grababa. Solo por eso les pagaban $10, $5 la hora, les pagaban. O sea, había mucha gente que entró ahí. Y después, investigando un poquito para qué servía eso, justamente era para crear voces basadas en la inteligencia artificial para los sistemas que conocemos actualmente, ¿no? Que ya no se puede diferenciar una voz a veces de una voz verdadera, ¿no? Entonces, ahí seguramente los que han trabajado les han hecho firmar algún documento donde sus datos iban a pertenecer a la empresa, esos datos de su voz, ¿no? Porque su voz es de ustedes, de nadie más, ¿no? El tono, bueno, muchas cosas que no creo que no vale la pena hablar al respecto. Y el último, el más complicado, los sensibles y menores, donde hablan de salud, origen étnico, niños menores de 14 años, exigen consentimiento expreso, interés superior y autonomía progresiva. Y aquí tenemos un grave problema con los juegos, por ejemplo, ¿no? Los niños utilizan desde qué edad ya utilizan el celular. Creo que empiezan a utilizar el celular antes de empezar a hablar. Ya están utilizando, entonces probablemente utilizan inicialmente cuentas de los papás, pero en algún momento ya ellos se crean sus cuentas y se entran a esas plataformas y ahí no tengo que recordarles los serios problemas que tenemos, ¿no? Que pasan con el mal manejo de los datos, ¿sí? Pero que debería ser sancionado, ¿no? Debería haber una ley que en algunas partes del mundo ya está manejándose de mejor manera. Entonces debería haber, ¿no? Como que una escala de infracciones, ¿no? Para armar la ley. Creo que toda ley tiene que tener eso. No soy, bueno, para nada especialista en el área legal, pero tiene que haber eso, ¿no? Entonces tendría que haber infracciones leves, ¿no? Infracciones graves, infracciones gravísimas, ¿no? Y esto, como les digo, está basado en leyes que ya tienen algunos países como Chile, ¿no? Que están armando. Peor la Unión Europea, ¿no? Peor la Unión Europea. Entonces tiene que haber esto, ¿no? Para poder tener clara la figura que pasa en alguno de esos problemas. Entonces, ahora, ¿no? Esa caja negra que es la inteligencia artificial, que queremos que se convierta en una caja de cristal, ahí todavía necesitamos por ahora la intervención humana, ¿no es cierto? Que pueda hacer ese traspaso, ¿no? Donde tiene que haber el tratamiento de la información del individuo que tiene derecho a negarse a decisiones basadas exclusivamente en IA, ¿no? Que puede decir sí o no y que además le produzca efectos jurídicos, créditos, contrataciones, ¿no? Salvaguardas obligatorias, ¿no? Derecho a obtener una explicación, derecho a exhibir una intervención, derecho a solicitar la revisión de las decisiones algorítmicas. O sea, hay muchos temas ahí. Y prohibido delegar
el riesgo a la máquina, ¿no? El clásico ejemplo de esos autos autónomos, si atropella a alguien, ¿quién tiene la culpa? El modelo de inteligencia artificial, el desarrollador que hizo ese modelo, el hardware, el que construyó el hardware, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Entonces, ahí necesitamos trabajar mucho. Esto es parte del gobierno de datos, ¿no? Poder liberar todo eso. Entonces, hay muchos riesgos todavía, ¿no? Podemos hacer grandes cosas muy interesantes con los datos, pero todavía hay riesgos, ¿no? Por ejemplo, IA de bajo riesgo, un chatbot interno. Ahí creo que no pasa nada, ¿no? Es nuestra información, son nuestros usuarios, nuestros propios trabajadores, entonces no hay mucho problema. Pero, ¿qué pasa si la IA la voy a utilizar para salud, talento humano, finanzas? Eso tiene mucho más riesgo, ¿no? Este señor nos va a dar información general, pero aquel señor nos puede dar información muy específica y muy delicada. Entonces, aquí hay un concepto que es el model drift, que es la fuga de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo los datos o la lógica se desvían de su diseño original, generando resultados inexactos en producción, ¿no? El sesgo o vías, datos de entrenamiento no representativos provocan resultados discriminatorios, violando el principio de equidad. La falta de transparencia, imposibilidad de auditar la toma de decisiones, lo que impide, ¿no?, la defensa legal y el cumplimiento normativo. Y finalmente, la extracción e inversión, ataques adversarios diseñados para engañar al modelo o extraer información de identificación personal, que son los PII, ¿no? Entonces, creo que aquí resume todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no?, que podemos tener si no tenemos un gobierno de datos adecuado, ¿no? Nos podemos someter a esos riesgos que no son nada despreciables. Entonces, ¿cuáles son los 8 pilares, ¿no? Ese marco OCDE, ¿qué dice? Necesitamos transparencia, rendición de cuentas, justicia, seguridad física, seguridad digital, robustez, explicabilidad y gobernanza de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Y uno de los pilares, ahí está, la gobernanza, ¿no? Creo que aquí es donde nosotros nos estamos centrando, pero hay otros, ¿no?, que estamos yendo un poquito más allá para tener una IA confiable y de alto rendimiento. Otro ejemplo de falta de justicia, sesgo, ¿no? Vi un caso donde ofrecían becas, y bueno, todo el mundo mandaba porque eran becas muy interesantes, y estaba la evaluación de los currículums, de toda la información que mandaban, estaba automatizada con IA, ¿no? Después de un tiempo se dieron cuenta que había un sesgo en ese sistema. ¿Por qué? Porque daba prioridad, ponía más puntaje a las personas que tenían más dinero. ¿Y por qué? Dijeron, investigaron, ¿no?, en ese caso, ¿qué pasó? ¿Por qué las personas que tenían más dinero ganaban las becas? Debería ser al revés, ¿no? Que las personas que tengan menos recursos deberían tener más posibilidad de ganar becas. Pero lo que pasaba es de que el modelo se había dado cuenta de que la gente que tenía más dinero le iba bien, casi siempre le iba bien, estaban en buenos colegios, buenas universidades, tenían excelente material y podían responder, ¿no? Salían bien en las universidades, en los colegios. Entonces, como que podíamos darle mejor la beca porque sabíamos que iba a responder de mejor manera, ¿no? En cambio, las personas de recursos limitados a veces no funcionaba así. Bueno, entonces ese es un tema que todavía está en debate, ¿no? Entonces, al final tiene que haber un equilibrio entre lo que es la ética y la IA responsable, ¿no? La ética nos va a definir qué y por qué, y la IA con responsabilidad nos va a decir el cómo, ¿no? Este señor se va a enfocar en valores, filosofía, prioriza el bienestar humano, comentaron al respecto,
valores democráticos y la prevención de desigualdad social a largo plazo. Este se enfoca en operaciones y cumplimiento, prioriza la transparencia técnica, las auditorías, seguridad, explicabilidad algorítmica. Entonces, en base a estos dos, podemos mitigar el riesgo, ¿no? Entonces, estas, como dice acá, las buenas intenciones, ¿no?, carecen de valor sin marcos de contrato rigurosos como la responsabilidad, ¿no?, juntas, formas y estándar de la OCDE para sistemas confiables. Entonces, en una organización, en cualquier organización, tiene que haber estos dos señores, ¿sí? Entonces, para manejar lo que es la privacidad, la seguridad, ¿sí?, tenemos que tratar de minimizar, y mejor si es por defecto. ¿Por qué? Deberíamos solo recopilar y tratar los datos estrictamente necesarios, ¿de acuerdo? Y tenemos que utilizar técnicas de ocultamiento, ¿no?, anonimización o pseudo-anonimización para evitar que los datos sean expuestos tal como son, ¿no? Y el monitoreo y resiliencia, verificación regular de la eficacia contra ataques. Cuando ustedes vayan a una competencia, ojalá, me encantaría que algunos de ustedes vayan a una competencia, por ejemplo, en Kaggle, ¿sí? Hace poco salió, hace unas 2 semanas, salió una competencia de quién hace la mejor aplicación con el nuevo modelo. ¿Cuál es el nuevo modelo de Gemini? Que lo ha liberado. Averigüen, es la versión 4, pero ¿sí? La versión 3, ¿sí? Voy a traerles el video, ¿sí? Desarrollaron una aplicación para niños con síndrome de Down. Genial la aplicación, ¿no? Los hace más independientes. Toman una foto, digamos, de la cama tendida y la aplicación identifica que quiere asistencia para poder tender la cama. Entonces le dice paso 1 y le habla, ¿no?, en voz alta, le dice paso 1, extiende las camas, acomoda bien las almohadas, paso a paso, y hace que las personas con esas deficiencias pues sean más independientes, ¿no? Ganó el primer premio y creo que el primer premio era $500,000, así que no era nada despreciable. Bueno, entonces necesitamos ese tipo de soluciones, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el programa, ¿sí?, de cumplimiento? Tiene que haber una designación del DPO, o sea, el que va a manejar lo que son la protección de datos, ¿no? Después tenemos el mapeo y protocolos, identificar flujos de datos. Número 3, evaluación del impacto, evaluación de impacto, o sea, aquí van a estar nuestros KPIs. Auditoría y denuncia, implementar canales de reporte. Auditoría y denuncia, ahí estoy repitiendo acá. Y el 5, que es la certificación oficial, donde se podría certificar a la empresa de que está funcionando correctamente. Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, una certificación en Bolivia, que es la OEA, Operador Económico Autorizado. Algo similar debería ser, ¿no?, esta certificación, para que todas las empresas con el tiempo puedan tener un modelo de gestión de datos, ¿no?, que no va a ser el fin, sino simplemente es una forma, ¿no?, de incentivar a que manejen de mejor manera nuestros datos. Entonces, para hacer un checklist, si estamos yendo por buen camino en lo que es la gobernanza de datos, ¿no?, deberíamos tener una gobernanza ESG, o sea, están los incentivos ejecutivos, los incentivos para los ejecutivos desvinculados de la explotación rigurosa de los datos, es decir, que como decía, la alta dirección tiene que estar incentivando esta gobernanza. Nuestra memoria anual detalla los riesgos asociados a nuestros modelos de IA, entonces debería haber siempre un análisis de eso. Debería haber una ley, ¿no? Aquí está todo lo que hemos comentado ya anteriormente, y manejar el riesgo operativo IA, ¿no?, para que estemos seguros de que nuestros datos están siendo protegidos. Ese es un indicador, un checklist muy, muy simple de cómo podríamos ir viendo si estamos avanzando bien, ¿no? Entonces, para poder manejar ese nuevo capital como ese activo también le hemos llamado, entonces necesitamos elementos, ¿no?,
como la transparencia algorítmica, el gobierno corporativo y leyes que nos permitan manejar de manera más rigurosa y confiable nuestra información. ¿De acuerdo? Entonces, eso es de manera genérica. Y cuando ya hablábamos del DAMA DMBOK 2, ¿sí? Tenemos como un axioma. Y a propósito, ¿qué es un axioma? En matemáticas se utiliza mucho el axioma, ¿no? Más o menos. Axioma. Es una base de las matemáticas y se refiere a algo que es tan obvio que no debería de demostrar. Qué bien, ¿sí? Es un principio que no necesita demostración, ¿de acuerdo? Es algo real. Entonces, el axioma del dato como activo, te estamos diciendo otra vez que eso es innegable, ¿de acuerdo? No necesita demostración. Ya sabemos que los datos son ese activo, que hay un riesgo, ¿sí? Y lo que va a multiplicar, ¿no? Va a multiplicar eso, el manejo ético, ¿no? Que nos va a permitir manejar correctamente nuestros datos. Entonces, en la economía digital no gobernamos los bytes, los ceros, unos, ¿no? Sino las decisiones que impactan en las vidas humanas. Eso es lo que vamos a gobernar al final. Los datos nos permiten, ya sabemos, tomar esas decisiones. Entonces, ya entrando a este marco, todo lo que vimos hace un momento es como que lo que está haciendo un país, lo que está haciendo partes del mundo, ¿no? Están trabajando en eso. Pero si queremos como les decía, un marco de trabajo y hablábamos de DAMA, de DMBOK, estos son los principios, ¿sí? Que debería manejar el gobierno de datos. Entonces, el primero es tener una arquitectura de datos, ¿no? Y van a ver que muchos de estos elementos, de estos principios, ya nos están mandando o no, ya nos están haciendo dar cuenta de que justamente por eso se están creando nuevas profesiones, ¿no? Arquitectura de datos. Aquí necesitamos ingenieros de datos, arquitectos de datos. Modelado y diseño. Ustedes ya saben cómo modelar los datos, ¿no? Almacenamiento y operación, bases de datos, ¿no? La seguridad, la integración e interoperabilidad, documentos y contenido, datos maestros y de referencia, el data warehousing, veí, aquí está apareciendo. Los metadatos y calidad de datos, ¿no? Metadatos, datos de los datos, eso ya lo hemos visto. Entonces, ahí al centro, el gobierno de datos se va a poder realizar siempre y cuando tengamos estos 8 principios bien manejados. Esto ya, como les digo, ya es de forma general. Esto va a ejercer autoridad y control articulado y supervisando todas las áreas operativas, ¿no? Todas las áreas operativas, tomando en cuenta esos 8 elementos. Entonces, este DAMA internacional establece que estas gobernanzas son transversales a todos, nadie se salva. Y este núcleo, o sea, las otras 10 áreas de conocimiento operan en siglos y generan riesgo. ¿De acuerdo? Este es el famoso modelo de Eicher, ¿de acuerdo? Que lo que dice es si tenemos un gobierno de datos, que es la base de todo, ¿sí? Donde manejamos calidad, los metadatos, la arquitectura, esos son los cimientos, ¿no? Que también le llama la base invisible, ¿no? DMBOK menciona. Eso nos va a permitir armar nuestro data warehouse, nuestro business intelligence, datos maestros, integración y almacenamiento, ¿no? Y finalmente, ahí arriba está el data analytics, la IA, el big data, ¿no? Que está alineado con el objetivo del negocio, alto impacto visible, pero estructuralmente vulnerable, sin cimientos. Entonces, acá es donde tenemos que trabajar, ¿no? Si el dato está correcto, BI funciona y lo demás va a funcionar, todo lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, no existe la IA ética sin metadatos exactos y calidad de datos, ¿no?
Si estos cimientos son defectuosos, todo lo demás va a dejar de funcionar. Ahora, ¿cuál es la analogía que hacen, no? Es como si estuviéramos en un aeropuerto, ¿no? Y tenemos que controlar todo el tráfico de los aviones. Eso se han puesto a pensar que no debe ser nada fácil, ¿no? ¿Sí? Nada fácil. Eh, porque hay aeropuertos que son terribles, ¿no? Terribles. Aquí en Bolivia, el de Santa Cruz, más o menos. Pero quisiera que vean, hay imágenes bueno, en internet, en YouTube también hay videos donde pueden ver la cantidad de aviones que llegan a ciertos aeropuertos. Por ejemplo, el aeropuerto de Miami, ¿no? Es terrible, parece abejas que están volando los aviones que llegan y se van. Entonces, gestionar todo eso no es fácil. Por lo tanto, ¿cuáles son las preguntas que debemos responder? ¿Qué sabemos sobre nuestra información? ¿De dónde provienen estos datos? Eso se llama linaje, por si acaso. Y si están alineados con nuestras políticas, leyes y valores. Si respondemos esas tres preguntas, entonces vamos a poder controlar, vamos a poder hacer justamente ese gobierno de datos. ¿Qué es? Es el ejercicio de la toma de decisiones, autoridad y control sobre la gestión de los activos de información. No es TI, por si acaso. Gobierno de datos no es TI. Es una función de todo el negocio. Todos están metidos ahí. ¿Y qué hace? Es como el radar, ¿no? Que garantiza que la información fluya a través de los canales seguros, de confianza, asegurando calidad, seguridad y disponibilidad. Eso es el gobierno de datos. A ver, caso de la vida real sobre cuando no manejamos un gobierno de datos correcto, ¿no? Hace 2 semanas tuvimos una reunión con un cliente que se quejaba porque su dashboard no presentaba correctamente los datos, había una incoherencia, ¿no? Entonces, ¿qué revisamos? La base de datos, debemos revisar los cálculos, tenemos que revisar muchas cosas. ¿Por qué? Y lo más raro era que inicialmente sí funcionaba, pero dejó de funcionar en algún momento. Entonces nos sentamos, nos reunimos con el cliente y empezamos a revisar casos particulares donde no se hacía, donde no salía bien la información y nos dimos cuenta de que eran reglas del negocio que fueron apareciendo en el camino que no fueron consideradas en un inicio, ¿no? Entonces, como no hay gobierno de datos, como va cambiando la cosa, ¿no? Los datos van llegando, van apareciendo y como nadie los controla, aparecieron nuevas cosas que hicieron que se altere el cálculo, los parámetros, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso del gobierno de datos cada vez más va a ser más importante, como que si no lo tenemos ya no van a funcionar las cosas. Otro indicio de que esto va a ser así, o sea, si ustedes quieren crecer realmente, no creo que quieran quedarse solamente, digamos, en Bolivia, van a querer crecer a otros países, ¿verdad? Manejar solo la información de un país o de una ciudad, digamos, puede ser tranquilamente manejable. A la antigua, sin gobierno de datos, va a correr, va a funcionar. Pero cuando ya crecen a otra ciudad, crecen a un país entero, los datos empiezan a disparar. Nosotros, actualmente, dime, Mauricio. Mm. Sí, muy buen ejemplo, ¿no? La alcaldía, todo un problema porque no se han gestionado correctamente los datos.
hizo recordar, porque no me acuerdo qué fue eso. Sí, ¿verdad? O sea, está ejemplos muy locales y de cosas muy grandes. Realmente falta eso, ha faltado mucho, ¿no? Porque eso se ha disparado, ¿no? El tema de los datos. Nosotros, ya les estaba comentando, hemos salido a Perú, ya estamos trabajando con el Perú, más o menos, ¿cuánto? 3 meses estamos trabajando con Perú. Y ya se ha complicado la cosa, no saben, es el doble de trabajo, ¿no? Solo Bolivia, ahora Perú, es el doble, ¿no? Teníamos 5 servidores que eran para Bolivia, ahora son 5 servidores Perú, son 10 servidores en total. Y probablemente, si Dios quiere, probablemente salgamos a Ecuador y Colombia. Ahí ya no quiero pensar, van a ser 20 servidores que hay que controlar, bases de datos, conexiones, contraseñas, se va a volver un terrible. Entonces necesitamos urgente entonces gobierno de datos para manejar eso, ¿no? Para saber el flujo de la información desde la parte más básica que es el dato hasta el manejo de IA, porque imagínense, yo le pongo una IA a los datos de Bolivia mostrando a los datos de Perú. Listo. Le va a mostrar datos de los clientes de acá de Bolivia, van a ver información que no deben. Terrible, ¿no? Bien, entonces, acá lo que les decía hace un momento al inicio, la diferencia entre gobierno y gestión no es lo mismo, pero los dos son importantes, ¿no? Entonces, el gobierno de datos es como el plano, donde vamos a definir qué vamos a hacer, ¿no? El enfoque, estrategia, políticas y normas. La función dicta el marco de toma de decisiones, los estándares de calidad y las políticas de acceso. ¿Por qué y quién otra vez? La naturaleza ejerce autoridad y supervisa, ¿no? En cambio, la gestión de datos ya es la construcción de este plano. Vamos a ejecutar la construcción. El enfoque, ejecución técnica y operaciones. La función, implementar soluciones de almacenamiento, integridad, integración y seguridad en el día a día, el cómo aparece, y la naturaleza ejecuta tácticas y opera la infraestructura. Entonces tenemos que tener gobierno, está bien, es bien bonito armar el gobierno de datos, lo podemos hacer. Incluso la IA nos puede ayudar, ¿no? Armar un buen gobierno de datos, pero la ejecución es bien importante, ¿no? Entonces ambos componentes deben funcionar en perfecta armonía, ¿no? Como dos piezas de un rompecabezas, y el gobierno diseña las reglas estructurales, la gestión construye el sistema físico basándonos en esas reglas, ¿no? Y no solo a nivel de empresa, sino a nivel, como ya ustedes ya han mencionado, a nivel institucional, a nivel de país, inclusive deberíamos tener eso. Ok, entonces, este es el ecosistema humano donde tenemos la autoridad y la custodia de los datos, ¿no? Y aquí quiero hacer énfasis en algo que nosotros hemos tratado de implementar, pero todavía no funciona. No sé si será solo en Bolivia, pero todavía no funciona. Entonces, voy a empezar de la parte más, digamos que más fácil si quieren, o la que nos importa, digamos. Los consumidores de datos, ¿no? Tenemos analistas, científicos de datos, tomadores de decisiones que dependen de la confianza de los datos, gobernados, los clientes, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, señores, lo único que quieren es recibir datos para empezar a hacer algo con esos datos. Ellos quieren datos. Pero más arriba tenemos dos interesantes, ¿no? Actores, los propietarios de los datos, los data owners, y los custodios de datos, los data stewards. Ya han debido escuchar esa palabra, stewards. Estos propietarios, dice, son responsables de dominios específicos. ¿Quién me da un ejemplo entonces de un data owner en una empresa? Debería haber un data owner, ¿no? ¿Qué más dice? Mientras piensan, mantienen la precisión, definen políticas y asumen la propiedad del activo en las unidades de negocio. Ahí está, más ayuda todavía. ¿Quién me da un ejemplo de un data owner? Se me ocurren los costing, los que de hecho a lo que tiene cada website. Creo que no. A ver, Mauricio. Ya. Ok, entonces
oficial de crédito sería un data owner, correcto. Entonces, debería haber, como dice acá, unidades de negocio que sean data owners, ¿no? Por ejemplo, el banco, como dice su compañero, ¿sí? Va a tener la responsabilidad de ciertos datos para otros procesos, ¿no? Para otras unidades de negocio. Entonces, ese es un data owner. Es responsable de esos datos. Que si pasa algo con esos datos, él tiene que tomar acción para salvaguardarlos. Y en el otro lado están los custodios, gestión de área táctica, asegurando que la calidad de las reglas de data owners se apliquen en los flujos operativos diarios, ¿no? Entonces, no conozco mucho del banco, pero si este es un oficial de crédito, seguramente que va a haber un área del crédito más grande que va a ser el custodio, ¿no? Va a ser que se cumpla todo lo que tiene que cumplirse con el data owner, con los datos, y estos dos señores hacen que los datos estén bien, o sea, estén correctos, disponibles. Pero ahí no aparece TI, por si acaso. No aparece TI, o sea, eso es lo que les decía, que todavía nosotros no hemos hecho funcionar, que los usuarios siguen pensando, no, es TI, porque es computadora, porque es una red, porque es un servidor, es TI. No, esto ya son procesos que deben manejar las personas, todos, absolutamente todos, ¿no? Bueno, una vez que tenemos los responsables, los data owners y los data stewards, tenemos el Chief Data Officer, el CDO, líder del gobierno, ¿no? Que orquesta la estrategia, va a manejar a estos dos señores, va a tener su equipo. Incluso se designan a veces, ¿no? Una persona en específico del área de crédito va a hacer esto, otra va a hacer esto. Y finalmente arriba tenemos el comité directivo, el Steering Committee, que es la alta dirección, ¿no? Que va a supervisar toda esa parte, ¿no? Y direcciona el marco global del gobierno de datos. Entonces, es toda una estructura, ¿no? Es una estructura y otra vez aparecen nuevos perfiles, nuevos cargos. Bien. Ahora, más allá del cumplimiento normativo que se tiene que seguir, ¿no? Ahí está regulaciones, ahí está la ley que hemos hablado de Chile, el GDPR que es de Europa, el CCPA no me acuerdo de dónde es, bueno, el tema de multas, obligaciones legales y todo aquello. Tenemos que evitar esas sanciones legales cumpliendo esa normativa. Eso es lo que está ahí arriba, ¿no es cierto? Podemos cumplir, ¿no? Y normalmente pasa eso, cuando, no sé si les ha tocado ver en alguna empresa, les dicen auditoría dentro de un mes. Una semana antes recién empiezan a revisar, a prepararse para auditoría, ¿no? No lo hacen todo el tiempo, lo hacen solamente de manera reactiva. Pero de ahí, ¿sí? Hacia abajo tenemos una ética de datos y responsabilidad mucho más grande que nos toca, ¿no? Porque es nuestra parte estratégica, ya hemos hablado, más importante. Entonces no debería ser un objeto que parezca obstáculo, sino debería ser un compromiso, ¿no? Que garantice este procesamiento de los datos, que no viole la confianza pública ni la autonomía individual. ¿Cuáles son esos elementos? Respeto a la dignidad humana, protección frente al sesgo, otra vez, confianza inquebrantable, ventaja competitiva y lealtad de mercado. Imagínense que a mí una vez me pasó eso, ¿no? Yo entré a una aplicación y me empezaron a aparecer datos de otras personas. No voy a decir de qué es la aplicación, pero así, tal cual. ¿Ustedes creen que volvería a utilizar esa aplicación? No. Entonces ahí digo, no, esto es inseguro, problema grave. Entonces mis datos, ¿dónde aparecerán? ¿No? Entonces los datos representan a personas reales. Su mal uso tiene impactos directos en vidas, derechos y reputación empresariales, ¿no? Imagínense que salga a la luz una enfermedad grave de una persona, ¿no? Imagínense que se sepa, creo que pasó esto aquí en Bolivia, que se sepa que alguien tiene SIDA. Terrible, le cambias la vida a la persona, le das muerte civil. Entonces, ahí están esos riesgos que se tienen, ¿sí?
bueno, digamos, se registran datos en la medicina, por ejemplo. Sí, datos médicos. Se registra un informe, la base de datos se puede aleatorizar un token, digamos, de ahí, digamos, se registró algo solamente para estadística, digamos, para una analista de Datos. cine, por ejemplo. Mm. Si quiere acceder a estos datos, se puede crear como aleatorización de los datos para que sea representativo, pero anónimo. Hay técnicas para eso. Por ejemplo, la anonimización que dijimos hace un momento, lo que hace es llevar esos textos, lo que sea, ¿no? Datos en general, a números. Tú ves un 0.005, son datos anonimizados, ¿de acuerdo? Pero que te sirven para modelar, para hacer estadística, te puede servir para ese tipo de cosas. Incluso ahora se están generando redes neuronales que te permiten generar datos sintéticos, que son tan parecidos a nuestros datos reales que nadie los percibe, nadie los diferencia, ¿no? Entonces hay formas, pero debería hacerse de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 6 principios rectores de la ética de datos? Hace un momento hablamos de que 11 principios eran para el gobierno de datos, ¿no es cierto? Ahora son para la ética de datos, ¿de acuerdo? Básicamente este capítulo habla de 2 cosas entonces, gobierno y ética de datos, como decía la primera diapositiva. Entonces, para manejar la ética de datos, ¿cuáles son estos 6 principios? La transparencia, comunicación clara y honesta, la privacidad y confidencialidad, protección absoluta contra accesos no autorizados, equidad y justicia, consentimiento informado, minimización de datos, ¿no? Y rendición de cuentas. Tiene que haber una rendición de cuentas. Otra vez la responsabilidad, ¿no? Lo que hablamos también en la primera parte. Entonces, estos son los 6 principios que deberíamos manejar para estar seguros que hay ética en el uso de los datos, ¿no? Hemos hablado que es la ética, entonces aquí hay muchas cosas en juego, ¿no? No porque tengamos acceso a los datos los vamos a utilizar como queramos, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, alguna duda sobre esto? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces debería haber otro diseño, así como hay un diseño, fases para poder manejar un gobierno de datos, también hay un diseño para poder manejar lo que es la ética en los datos. Entonces, dentro de la recolección y adquisición, ¿no? Esta es la compuerta ética, donde verificamos si hay consentimiento, el principio de minimización, realmente necesitamos este dato. Después está la fase 2 de almacenamiento y seguridad, el uso y análisis y modelado, y la retención y destrucción al final. ¿De acuerdo? Entonces, la ética por diseño significa integrar protección desde la arquitectura inicial, o sea, desde la recolección, no como un parche correctivo, sino como parte fundamental de todo ese proceso. Así como vimos una matriz igual del gobierno, aquí hay una matriz de lo que es la ética, ¿no? Entonces, hablamos desde la calidad del dato, la seguridad también, el modelaje y los roles y custodia, ¿no? Aquí está la función del gobierno y la función de la ética. El gobierno entonces nos define cómo y la ética nos dice por qué, ¿no? Otra vez, esto es el plano, donde definimos qué vamos a hacer, y luego ahí está la ejecución, cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Mejor dicho, ¿por qué? El cómo y el por qué. Ahora, ¿cuál es el riesgo, ¿sí? Si no nos alineamos con esto? Si no tenemos gobernanza en los datos, entonces podemos hacer una recolección sin representatividad, datos de baja calidad, variables históricas sesgadas, o sea, agarramos datos como sea, ¿no?
Esto va a hacer que podemos hacer inteligencia artificial con estos datos. Podemos hacer modelos de machine learning, pero inteligencia artificial que aprende amplifica los patrones discriminatorios invisibles que podrían tener estos datos, ¿no? Y finalmente vamos a generar decisiones injustas, denegación de créditos, sesgos de reclutamiento, lo que les decía, exclusión de servicios, diagnósticos, errores. Y finalmente esto va a generar un daño sistémico, destrucción de reputación corporativa, daño irreparable a la sociedad, o sea, problemas muy, muy graves, ¿no? Todos queremos hacer datos, todos queremos automatizar, utilizar IA, pero si no lo hacemos de manera ética, con gobierno de datos, vamos a llegar a problemas muy complicados, ¿no? Muy complejos. Por ejemplo, yo les pregunto, en un país como el nuestro, por ejemplo, también, ¿qué es más importante? ¿Qué pondrían primero? ¿Educación, salud o justicia? ¿Educación? ¿Educación? ¿Quiénes dicen educación? Uno, dos, tres. Ya, más o menos, ok. ¿Quiénes dicen salud? Salud. Ya, unos cuantitos. Justicia. ¿No? ¿En serio? ¿No es necesaria la justicia? Mauricio, luego, vamos con. Ok. Yo creo que te va a decir, no, pero creo que existe un estudio que confirma que mientras más ciudades en un país, menos nivel de corrupción existe. Mientras más educación tengas a largo plazo, creo que va a ser menos. Ya, ok. ¿Alguien más? Yo creo particularmente, creo que tengo unos años más que ustedes. Yo pienso que hace falta justicia. Primero, como dice Mauricio, con eso se generan cambios a corto plazo. Porque cuando hay justicia, todo se empieza a configurar de manera correcta, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, al que es aplicado, el que estudia, al que se esfuerza, le va a ir bien porque hay justicia en ese sentido, va a tener mayores oportunidades. En cambio, en un país que no tiene justicia, a veces o muchas veces una persona que se esfuerza, estudia, no le va bien, no es consecuencia, ¿no? No es consecuencia. Entonces, les pregunto eso y a propósito de esto también, ¿no? Porque en una materia, un doctor, que tiene su postdoctorado, 3 maestrías, no sé qué, nos habló sobre eso y según su análisis que hizo, en Bolivia necesitamos primero justicia. Y a partir de eso vamos a poder hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Es una percepción, o sea, cada quien tiene su propio criterio, pero a mí me convenció, porque hice después un análisis y me convenció después de todo lo que vi en la realidad que nos toca vivir, creo que tenía muchas cosas verdaderas ahí para considerar. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, ¿no? Entonces necesitamos esto del gobierno de datos, porque después los problemas, las consecuencias van a ser muy, muy complicadas. Bien, entonces necesitamos aquí al centro, ¿no?, la ética de datos y la gobernanza, que ya hemos hablado. Y alrededor, ¿quiénes van a estar? ¿No? Tenemos que tener una suite para lo que es análisis de datos y ahí están los roles, ¿no? El Chief Data Officer, el Chief Analytics Officer, entonces empiezan a aparecer nuevos cargos que tienen que manejar esto del análisis de datos. Hay otros cargos que van a manejar el riesgo legal y la privacidad, el Chief Privacy Officer, Risk Officer, Chief Risk Officer, Compliance. Y en el área de negocio, los business owners, están aquí los directores de marketing, operaciones, ¿no?, y demás. Entonces, fíjense, todos en realidad, los nuevos, los antiguos, están alrededor de manejar correctamente lo que es la ética y la gobernanza de datos, ¿no?
¿Qué es el ROI? En español, el retorno de la inversión, ¿no? El retorno de la inversión. ¿Y qué es el retorno de la inversión? ¿Para qué sirve? Bueno, más que todo, creo que las grupos están en lo que recuperan cuando invierten en un proyecto. En líneas generales es eso, ¿no? Entonces, si invertimos algo, tenemos que recuperarlo, ¿no? Por lo tanto, vamos a invertir en datos, vamos a invertir en gobierno, vamos a invertir en ética, en todo, ¿no? Planes, no sé, capacitación. Tenemos que tener un retorno. ¿Y cómo vamos a calcular ese retorno? Como cualquier negocio, ¿no? Primero, vamos a mitigar los riesgos, ¿no? Reducción drástica de exposiciones a sanciones legales, millonarias, violaciones de datos y desastres reputacionales. Primer, sí, retorno que vamos a tener, mitigación de riesgos. Esto, la verdad, nadie lo siente hasta que no le pasa, hasta que le pasa, mejor dicho, ¿no? Es como cuando el virus, a nadie le entró últimamente virus, seguramente las computadoras ya ha bajado mucho eso, pero hace un tiempo era grave, ¿no? Perdían información, tesis de maestría, de doctorado, yo he visto que han perdido sus documentos. Entonces, gracias al gobierno de datos y a manejar de forma ética, vamos a tener una mitigación de riesgos, ¿de acuerdo? Ese ya es algo, un retorno de la inversión. Otro ejemplo les doy. Nosotros hemos entrado para esto que les comentaba, para salir del país. Nos han exigido en temas de seguridad un montón. Y nos han puesto una cláusula donde si nosotros por alguna cosa sale información de ese cliente, nos van a cobrar una multa. Y hay una pelea entre abogados de aquí y de allá. ¿Cuánto tiene que ser la multa? ¿No? Algunos dicen que debería ser directamente proporcional a la información, ¿no? que se pudo fugar. Y entre tantas discusiones salió el tema de que en otros países ya tienen seguro para esto, ¿no? Ya se paga seguro. Que si pasa algo, porque puede ser millonario, puede ser $1.000.000, ya estamos hablando de esa cantidad de dineros, ¿no? Entonces, un seguro, ¿sí? Se podría contratar un seguro para eso. Otro retorno es la aceleración de la IA, ¿no? Implementación rápida, segura, inteligencia artificial, datos exactos, linaje claro, libres de sesgos. Entonces, la IA la vamos a poder implementar así de rápido, porque los datos están bien, ¿sí? Están listos para poder pasar a la IA. Lealtad y fidelización, los clientes existen responsabilidad. Entonces, si ellos saben que nosotros somos responsables con los datos, somos éticos, les demostramos que lo manejamos de esa manera, tenemos un gobierno de datos, listo, van a ser leales a nosotros, se van a quedar con nosotros. Y finalmente, no menos importante, la eficiencia operativa, ¿no? Alguien habló, Marco creo habló de eliminar redundancias, errores en reportes, costos ocultos, datos basura, datos que no sirven para nada. Entonces, ahí tenemos el retorno. Este es uno de los problemas que nos pasa a nosotros, ¿no? Que queremos entrar al mundo de datos y necesitamos inversión. ¿Cómo les demuestro al que va a poner que vale la pena? Aquí tienen ideas. Aquí tienen ideas, ¿no? Porque después es bien difícil convencer. Ok, entonces para obtener esa ventaja estratégica, ¿sí? Necesitamos estos pilares. Gobernar para proteger, gestionar para habilitar y actuar con ética para liberar, ¿no? Todo lo que hemos hablado, ¿sí? Si lo alineamos obviamente con la estrategia de la empresa, entonces vamos a tener una ventaja. Seguro que es una ventaja muy grande. La ética y ese gobierno no son accesorios regulatorios, no es para que se vea bonito, no es porque está de moda, son el corazón de la estrategia de los datos del siglo actual, ¿no? Por eso yo les doy mi cabeza que de acá a unos cuantos años eso del gobierno de datos va a entrar en todo lado,
¿no? Va a ser exigencia, va a ser una materia probablemente. En derecho, imagínense, va a haber especialistas en datos, ¿no? Bueno, esperemos que sea así. Me puedo equivocar, pero creo que va a ser así. Bien. Y lo último de esta parte, hay una herramienta, hay N herramientas, por si acaso, hay un montón de herramientas, ¿no? Ustedes buscan en Google herramientas para hacer gobierno de datos, van a encontrar desde las más sofisticadas hasta las más sencillas. Hay un montón de herramientas, ¿no? Caras, baratas, más o menos. Bueno, y aquí hay uno que me gustó mucho, que no la vimos en semestres pasados, ¿no? Recién hace poco la encontré, y lo que me gustó es su sencillez para poder empezar a utilizar. Se llama Open Data Editor. Si pueden entrar, por favor, a esa página. Listo, está bloqueada. No tenemos internet. No tenemos internet, creo. No puedo entrar a google.com. Nada. Puede ser algo con el Chrome. Sí, puede ser algo con el Chrome. Bien. Entonces, fíjense, esta herramientita nos permite encontrar rápidamente errores en nuestros conjuntos de datos, ¿no? Y al mismo tiempo ya nos va a dar conceptos de cómo deberíamos ir manejando nuestros datos. Hay cursos, novedades, hay mucha información y está para descargarse la herramientita, ¿sí? Está para Linux, incluso hay para Mac. Y bueno, a ver, un poquito, vamos a ver. Creo que aquí recién empieza a utilizar la herramienta. ¿Para qué nos serviría esta herramienta? ¿De acuerdo? Incluso podemos trabajar con nuestros archivos Excel, ¿no? Que no es lo más ideal, pero todavía necesitamos a veces trabajar con esas herramientas. Entonces las podemos cargar en esta, ¿sí? En esta otra herramienta, y nos va a empezar a mostrar qué errores tienen los datos, espacios en blanco, diferentes tipos. Fíjense, aquí ya le está detectando un error, ¿no? Son puros números y en esta columna ya le está diciendo que es un texto, ¿no? Aquí son ¿cuántos? 11 filas. Bueno, esos dirán, 11 filas, yo lo hago más rápido. Pero ¿qué tal si tuviéramos 1.000.000 de registros, ¿no? 2.000.000, ¿no? 100 columnas. Entonces ahí ya no es fácil encontrar los errores. Entonces es una herramientita muy útil que nos empieza a mostrar y nos va a dar indicaciones de cómo solucionar, qué posibilidades hay para resolver el problema, ¿no? Podemos tener, fíjense, varios tipos de archivos. Aquí está utilizando Excel, creo, la mayoría, CSV, y podemos empezar a trabajar. Y tiene IA todavía también, ¿no? Para poder empezar a trabajar con los datos. Entonces, si bien esta no es una herramienta completa para gobierno de datos, todo lo que hemos hablado no está acá, ¿no? Pero sí nos permite empezar a tener conciencia y empezar a trabajar justamente en eso de la calidad de datos, que era parte del gobierno de datos, ¿no? Entonces, les recomiendo esa herramienta para hacer limpieza de datos muy rápidamente, que se necesita para proyectos, para hacer análisis, para todo ese tipo de cosas. Dime, Anton. Podríamos crear datos del censo,
Sí. Puede ayudar en eso. ¿De acuerdo? No, todavía no sé sus limitaciones, cuánta cantidad de datos puede soportar, pero habría que probar. Sí, habría que probar. Bien, entonces, con eso estaríamos terminando gobierno de datos. Sí, gobierno de datos. Como verán, son más temas teóricos, ¿no? Con esto estoy tratando de que sea un poquito más práctico. Voy a ver si podemos hacer algún laboratorio chiquito, lo voy a ver, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata, y para irnos, como siempre, necesito 3 personas que me comenten sobre algo que se llevan, que les llamó la atención, bueno, malo, feo. Está complementando con lo que la gente. Yo creo que es muy importante con el uso de la ética, el uso de las políticas, varias cosas que se puede dar de manera mucho más macro, por así decirlo, es importante. Perfecto, gracias. Por favor. También sobre el gobierno de datos, básicamente requerimos una administración muy sólida de estos. Tenemos que tener el factor humano como principal generador de problemas, riesgos y el manejo ético de los mismos, dado que si se le copia toda una herramienta como una máquina, como una IA, estos datos pueden ser manipulados, utilizados con cierto sesgo, y que eso el ser humano, por ahora, puede manejar todo esto de manera. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más? Sí, por favor. También vemos lo que el gobierno no es la misma posición para esto, pero ambos se complementan. Se puede decir que uno es el plano que nos muestra las normas políticas para poder tomar un marco de decisiones, mientras que el otro es como la construcción que ya nos va a decir qué operaciones realizar. Perfecto. Sí. Muy bien. Yo les digo, lo que comenta su compañero es cierto. Hagan de cuenta, por ejemplo, qué pasaría si Microsoft, ¿sí? Como decía alguien, ¿no? Baja la palanca y cierra todos sus servicios de Microsoft. Office, correo. ¿Qué hacemos? Colapsamos todos, porque todos somos Microsoft, ¿no es cierto? De alguna manera, todos somos Microsoft. Entonces, ¿qué está pasando? Igual estamos generando una dependencia con la IA, ¿no? Ya creo que hasta las cosas más insignificantes, al ChatGPT le estamos preguntando, al Gemini, ¿no es cierto? Incluso cosas personales le preguntamos, ¿no? Médicas, qué sé yo. Entonces, imagínense que igual en algún momento baje la palanca, los de OpenAI, los de Google, no hay IA. Igual va a colapsar el mundo. Va a llegar a un punto de tal dependencia que va a colapsar, ¿no? Por lo tanto, ahí existen muchos riesgos, ¿no? Hay que ver soluciones. Con el tiempo creo que hay que también pensar en tener modelos de IA locales que hay, ¿no? Que podemos utilizar como respaldo, porque puede pasar eso y colapsar muchas cosas. Bueno, entonces si no hay consultas, no hay dudas, nos vemos mañana. Muchas gracias. La lista, señorita. Usted estaba, pero ¿cuál es su apellido? Villegas. Dice. ¿Sí? Ya, claro que sí la voy a subir. No, pues nada. Mauricio. No, no estabas. Ok. ¿Alguien más? Los caseros. Bien. Ah, eso es de grave, sí. Como hemos hablado en la primera clase, el trabajo
O sea, cada elemento de competencia es sobre 25, ¿no es cierto? Son 4, entonces da 100. Y cada 25 se divide entre 10 y 15. 15 es la posición, la defensa, y 10 es selección. Ya. Igual va a ser olímpico. Sí. Ok. Marco. Durán. Listo. 2 llegadas tarde tiene que ser falta, yo creo, ¿no? Sí. Vamos a ver algo llamado Supabase aquí. Supabase. No, no creo. No. Es una base de datos Me vectorial. recomienda aprenderlo porque estoy viendo que Postgres se puede conectar con Supabase para hacer dashboards dinámicos y más ligeros, digamos. Podría ser. Sí, no es mala idea. Ya, lo voy a ver. Y como Machine Learning se puede vincular con Postgres, se puede hacer Con cualquier base de datos. Ahí. Listo, gracias. Ok, no, pues nada, hasta luego. Algemay. Me mandas tu respaldo, tu explicación y ya te respondo igual, por el mismo medio. A que quede evidencia. Capturas la imagen y lo envías y me escribes lo que tu observación. Sí, directamente. ¿De acuerdo? Señorita. Zúñiga, ¿qué pasó, señorita? Ahí está. ¿Está bien? Nada. ¿Alguien más? Charlitos, tírate el facto del día. La inteligencia de una persona se mide en base a la calidad de sus preguntas.